agradecer el coronel Elices que presentar a un compañero pues es una grata obligación. Presentar a un compañero de promoción es una enorme satisfacción. Presentar a un amigo pues es un verdadero placer. Bienvenido a Málaga, que ya conoces de otras ocasiones, sobre todo en el paso por regulares. El coronel Elices, como ya anticipo, es de la 30 promoción a la que pertenecemos ambos dos, también el coronel García, que está aquí, que para nosotros es nuestro querido Penta, Manolo García Pérez, que también ha tenido la cortesía de venir a escuchar a nuestro compañero, que tiene una dilatada vida militar, que ha pasado por la Brigada Barrerista, infante de Pro, diplomado de Estado Mayor, y ha estado en los Estados Mayores de Defensa, en el cuartel general de la OTAN en Holanda, en Nápoles. Ha sido profesor de IMED, de la Academia General Militar, de la Escuela de Estado Mayor. Me decía antes que se encontraba con cadetes suyos que ya son coroneles, por ejemplo nuestro coronel Lanchares, de combate militar, jefe del cuarto tercio, y ha sido también jefe de operaciones del cuartel general de la OTAN en Madrid, y su mando más bonito, estoy seguro que lo recordará como tal, del grupo de regulares de Melilla número 52, y representante en la representación española ante el Comité Militar de la Unión Europea en Bruselas. Hemos hablado de Holanda, Italia, Nápoles y Bruselas, lo que le da una explicación a priori de su afición por este camino español de los tercios del que nos van a hablar. Actualmente pues está en la reserva, como nos toca a todos por edad, porque así lo establece la ley, y nosotros que nos sentimos hartos jóvenes todavía, pues seguimos vinculándonos a este tipo de organizaciones para tener una actividad, y a fe que él la tiene, porque no para. Él mismo se autodefine como viajero empedernido, y doy fe porque junto con Lola, su mujer, y parte de su familia hemos atravesado el desierto marroquí desde Melilla hasta las dunas de Ercheville, y no para. Ha hecho varias veces el Camino de Santiago. Espero que nos veamos el próximo año, que me toca el repito, pues hará 10 años de cuando lo hice la primera vez. Y yo creo que ahora, en su faceta como vicepresidente de esta asociación, que para los que no la conozcan, sepan que la preside el teniente general César Muro Benaya, toledano, paisano de Talavera. Entonces, tenemos que apoyarle desde aquí, desde Málaga, pero por supuesto que les damos la bienvenida para que vengan a hablarnos de qué es esta asociación y sobre todo qué es el Camino Español de los Tercios. Le acompaña el teniente coronel Gregorio García Luzardo, al cual damos también la bienvenida. Hasta ahora pues éramos compañeros, no nos conocíamos. Desde hoy espero que seamos también amigos, por lo cual me supone el mismo placer representar a Vicente, hacerlo con Gregorio también. Es sobre todo carrista, más Ricardo, de todo tiene que haber en la vida, y especialista en AMX30 y Leopard, también profesor de educación física y de actitud pedagógica, nacido en Tetuán, lo cual es una buena referencia, pero eso sí, se ha ido a vivir a Toledo por la cosa. Y está casado, tiene 2 hijos, como digo, se ha afincado en mi tierra, como también lo ha hecho Vicente. Ha sido profesor de la Academia de Infantería y miembro del grupo de trabajo OTAN logística, coordinador ahora de la revista Memorial de Infantería, que bien conocemos, y autor de diversos artículos que se han publicado en esta revista, y en su actual situación en la reserva es tesorero de esta asociación, que tengo que
poco tiene que contar todavía en cuanto a fondos económicos, porque las asociaciones vamos un poco de capa caída, pero rico en actividades, por supuesto. Y sin más, pues, repito, le damos la bienvenida a ambos, y ahora ya la palabra es toda del coronel y del teniente coronel en el orden que ellos quieran. Bueno, gracias, mi general. Yo creo que a partir de ahora, siempre que vaya a dar una conferencia o a dar una presentación, voy a hacer que me presente un amigo, porque con eso tienes garantizado las primeras palabras. Sabes que quien te está presentando lo está haciendo de corazón, y esto es muy gratificante. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Ya lo ha apuntado un poco Juan, pero lo voy a explicar mejor. Intentamos, los dos representantes de la inspección, intentamos que entiendan y que comprendan y que vean cómo un grupo de personas se dedica a rescatar un acontecimiento militar e histórico y pone todo su empeño en que no se duerman y que se pierdan. Y nada más. ¿Y qué consiste nuestro trabajo? Consiste en difundir. Y si difundimos esta idea, conseguiremos que cuantos más sepan, más transmitirán y menos olvidarán las hazañas de cuando España era un imperio y perdura todavía. Y eso es algo que queremos que se manifieste de forma. Nada más, no es otra cosa, no tenemos otra intención. Lo que voy a intentar es hacerles relatar una historia que empezó en el 2006 y todavía continúa. Y en el entreacto haremos una presentación de lo que es el Camino Español, para que entiendan, el que lo sepa ya va a consolidar esos conocimientos, y el que no haya oído hablar mucho de ello va a ver en qué consiste el verdadero Camino Español. Para eso tenemos al teniente coronel Luzardo, un investigador militar, porque cuando alguien no tiene título pero se dedica a ello y se dedica a investigar, resulta que al final lo consideras un referente. El teniente coronel Luzardo es un referente en cuestiones del Camino Español. Es cierto que ha habido otros que han escrito libros, pero él ha investigado mucho y sabe mucho respecto a ese asunto. Por eso quiero que sea él el que haga esta presentación. La historia que iba a contarles. Todo empieza, todo hace una salvedad. Es mi amigo, pero me ha traído el Windows 8, que no conozco. Así que ustedes me perdonarán los fallos de manejo. Todo empieza, como he dicho antes, en el 2006. En el 2006, personal destinado en Bruselas, descubrimos en un pueblo que se llama Empel. Empel está muy cerca de la isla de Bommel. La isla de Bommel es aquella isla en la que el ejército de Bobadilla se sintió cercado por la flota holandesa y se produjo un verdadero milagro, y es que las aguas alrededor de la isla se helaron, cosa que no había ocurrido desde hacía muchísimos años. Eso se consideró un milagro. Además, se dio la circunstancia de que se había encontrado una figura de la Inmaculada Concepción enterrada en el barro, y eso despertó el fervor de las tropas del ejército de Bobadilla y también las del pueblo vecino de Gertógenbosch y de Empel. Bueno, pues el caso es que descubrimos que había una capilla, que la ven en la pantalla, muy pequeña, que había sido construida en el 2002. Y esta capilla tiene como objeto el conmemorar y el celebrar el milagro de Empel, llamado por los habitantes de ese lugar. Ese lugar es la región de Brabante, de mayoría católica. Es el sur de Holanda y hay muchos obispados católicos, etc. Dentro de la capilla encontramos un dibujo que decía que unos soldados españoles católicos se habían visto encerrados en una trampa por la propia flota holandesa, y que la Virgen y que la Inmaculada Concepción les había salvado al helarse las aguas. Y esto está dibujado y es lo que encontramos en esta capilla. Iba a decir descubrimiento, pero ante este hecho nos pusimos en contacto con el director entonces de la Academia de Infantería, hoy nuestro presidente de la asociación, y él, que a veces es inspector del arma de infantería, por eso lo hicimos. Y él, al año siguiente, montó una expedición. Consiguió dinero suficiente, por supuesto, del GEME, y consiguió reunir representantes de todos los regimientos, no fueron todos invitados, y unos 20 o 25 representantes de cada regimiento
familias, hicieron un recorrido para llegar a esa capilla. Salieron desde Madrid, pasaron a Francia, hicieron el recorrido por el llamado Camino Español. Ese fue el itinerario que siguieron, el Camino Español, autobuses, pero hacían una jornada a pie todos los días. Es decir, el hecho de conmemorar la capilla en Lempe llevó a trazar una ruta que había que estudiar con posterioridad, con mucho mayor detalle, el Camino Español. El Camino Español, que es, justamente en este momento de la conferencia, conviene que nos centremos exclusivamente en lo que significa Camino Español. Y para eso cedo la palabra al teniente coronel Luzardo, una vez que haya conseguido cambiar eso de... Muchas gracias. Mi general. Mi general. Ilustrísimo señor presidente de la Fundación del Tercio de Extranjeros, señoras y señores, debo empezar diciendo que es para mí un honor, como miembro de la Asociación de Amigos del Camino Español de los Tercios, encontrarme en este marco, rodeado de personas interesadas en esa empresa de contar lo que fuimos. Y no es otra cosa, en definitiva, que la de recordar esa hazaña logística y humana que supuso mantener abierto ese corredor militar que llamamos el Camino Español durante tanto tiempo. Vaya por delante mi agradecimiento para todos cuantos han hecho posible que hoy podamos estar aquí haciendo esta presentación. Muchas gracias a todos. Bien, yo creo que sin temor a exagerar puede decirse que el Camino Español es la maniobra logística más importante de la edad moderna. Debemos considerar que se trataba de una marcha que atravesaba una gran parte de Europa, una larga línea de comunicación militar entre el mar Mediterráneo y el mar del Norte, que además de pasar los Alpes, cruzaba por caudalosos ríos, bosques inacabables, desfiladeros profundos y zonas pantanosas. Y todo esto con los rudimentarios medios de aquella época, no se nos olvide. Como tampoco debemos obviar que se trataba de un camino de ida y vuelta. No solamente era duro el llegar, sino que todas las dificultades se multiplicaban por dos en el momento que había que regresar. Eso para los afortunados que regresaban, claro. Corría el año 1624, cuando el cardenal Richelieu envió una carta al rey de Francia, Luis XIII, en la que decía: no se puede dudar de que los españoles aspiran al dominio universal y que los únicos obstáculos que hasta el presente han encontrado son la distancia entre sus dominios y su escasez de hombres. Dos premisas importantes que van a marcar el camino. A esta reflexión de Richelieu podríamos añadir otra del prestigioso historiador francés Ferdinand Braudel, quien en su conocida y muy comentada obra Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II afirma: comprender la importancia, dice Braudel, de las distancias en el siglo XVI, el gran obstáculo que representaba, las dificultades y las demoras que imponían, es al mismo tiempo percibir los problemas que planteaba en esa época la pesada gobernación de los imperios, y en primer término del inmenso imperio español. Estamos hablando, no nos olvidemos, de un tiempo en el que una carta cifrada urgente desde España a Flandes o Alemania tardaba 10 días en invierno. Y no digamos nada si había que enviar un despacho al Perú o al norte de Nueva España, donde entonces se podían tardar meses en recibir las instrucciones desde España. Todo esto constituye un problema, evidentemente, que el historiador e hispanista Geoffrey Parker resume en lo que él llama el problema de las distancias, que fue el origen de esa hazaña logística y humana sin parangón que representó mantener abierto el Camino Español. Algo que
que historiadores tan competentes como el citado Parker no dudan en calificar de milagroso. En cuanto al otro problema que mencionaba el cardenal Richelieu como obstáculo al dominio universal español, la escasez de hombres, era incluso más difícil de resolver que el primero, y contra él poco se pudo hacer. El capital humano de España siempre fue insuficiente para atender a la gran cantidad de empresas y guerras en las que nos vimos envueltos en ese prodigioso siglo y medio que va desde los albores del siglo XVI hasta la segunda mitad del XVII, cuando se acentúa la despoblación en Castilla, que era la principal cantera de los tercios. En cuanto a los españoles, ya apuntaba el escritor militar francés Les de la Villeneuve a finales del siglo XVI, decía: no se puede dudar que son los mejores soldados del mundo, pero escasean tanto que a duras penas es posible reclutar 5 o 6.000 de una vez. La causa de esta penuria en cuanto a efectivos humanos radicaba para el duque de Alba en el exceso de levas, lo que iba agravando el problema sin que el insuficiente crecimiento demográfico fuese capaz de reducirlo. En el término de 9 años, recordaba por ejemplo el duque, se han sacado de España 80.000 hombres, eso sin contar los que han ido a las Indias o a las islas del Pacífico. Por cierto, esta última gesta es muy poco recordada de nuestra historia. No entiendo el porqué. Bueno, pues esta especie de penuria en cuanto a efectivos humanos es algo que por contraste nunca le ocurrió a Francia, que era nuestro principal enemigo en esa época, y que siempre dispuso de los recursos humanos suficientes para levantar nuevos ejércitos a pesar de haber sufrido las peores derrotas. A las necesidades militares se unieron las malas cosechas con sus secuelas de hambruna y las epidemias de peste, muy frecuentes en aquella época, como por ejemplo la acaecida entre los años 1598 y 1602 en la península ibérica, que como hoy bien recuerdan todos ustedes, entonces estaba unida en un solo estado. Entonces, podríamos decir que sin ejércitos poderosos no podía mantenerse la hegemonía de la monarquía española en Europa, pero sin abundancia de hombres no podía haber ejércitos poderosos. Y en esta contradicción, que pesaba como una espada de Damocles, se vio envuelta España durante mucho tiempo. Esto es una discordancia que culmina a mediados del siglo XVII, cuando se termina reclutando tropas en países luteranos por la necesidad que había de obtener infantería a cualquier precio. La necesidad que hay de infantería en todas partes, escribía por ejemplo un reclutador comisionado al secretario de Estado Pedro Coloma en la época de Felipe IV, decía: obligará a tomarla de donde se hallara. De forma que en este contexto los dos enemigos públicos del poder militar español eran el espacio y la falta de hombres. Y esa necesidad de enfrentar el desafío de la distancia para poder llevar los escasos recursos humanos desde España o Italia a Flandes o al centro de Europa es lo que obliga a mantener abierto ese corredor militar que llamamos el Camino Español. Toda vez que la ruta más rápida, que obviamente hubiese sido la ruta marítima, siempre se vio muy comprometida por la acción implacable de los corsarios hugonotes franceses y holandeses y por la decidida hostilidad británica, sobre todo a partir de 1558. Eso por no hablar de los temporales que con gran frecuencia solieron unir los barcos. Desde esa fecha de 1558, que coincide con la pérdida de Calais y el ascenso al trono de Isabel I de Inglaterra, casi todas las expediciones navales para el transporte de tropas y dinero a los Países Bajos terminaron en desastre. Pero bueno, eran tiempos en los que el empuje español no se arreglaba fácilmente. Cualquier gran empresa parecía factible y hasta el mundo pues parecía pequeño para aquellos antepasados que hoy nos parecen seres de otro planeta. Así es que si el mar estaba cerrado para España, eso no importaba demasiado. Los señores soldados irían por tierra y andando, que para eso tuvieran que atravesar medio mundo. De esta forma,
nace el camino español. Y en torno a esto me gustaría plantear algunas consideraciones. La guerra que España mantuvo durante casi 80 años en los Países Bajos se prolongó por más tiempo que ninguna otra contienda de la Edad Moderna en Europa. Y representó una guerra de dimensiones globales, porque repercutió, debido a la complejidad de las alianzas y coaliciones, no solamente en Europa, sino también en Brasil, el Caribe, Ceilán, Indonesia y África. En ningún caso se trataba, como siempre se nos ha presentado, de la lucha de un pequeño país, Holanda, que como un David se enfrentaba al todopoderoso Goliat representado por la monarquía hispana. Detrás de los Países Bajos rebeldes, que por cierto contaban con una gran flota, estaba toda la Europa protestante, más Francia y el poder turco, al que Inglaterra, Francia y los luteranos alemanes no dudaron nunca en solicitar ayuda para poder combatir a España. Era por tanto una guerra que agotó los recursos españoles y que seguramente resultaba imposible de ganar, pero que tampoco era factible abandonar. En la arena internacional no es verdad eso de que dos no se pelean si uno no quiere. Si España dejaba de combatir, resumía el entonces embajador español en Viena, Baltasar de Zúñiga, lo único que conseguiremos es perder primero las Indias, después Flandes, luego Italia y finalmente la propia España. Como cualquier otra contienda, la de Flandes solo podía mantenerse mientras España dispusiera de hombres y dinero y fuera capaz, naturalmente, de proyectarlos al teatro de operaciones. Así pues, el primer objetivo estratégico era que su ejército, y muy especialmente los tercios, considerados una fuerza de choque invencible, alcanzaran cuanto antes el campo de batalla. El primero que utilizó el camino español con fines bélicos fue el duque de Alba, cuando acudió a Flandes con su ejército en 1567 para reprimir a los rebeldes flamencos. Pero la idea, la autoría intelectual, como diríamos hoy en día, surgió unos años antes del consejero de Felipe II, Antonio Grambel, que había calculado ese itinerario para que el rey Felipe II, partiendo de España vía Génova, pudiera llegar a Flandes para hacerse cargo de la difícil situación que allí se estaba gestando. Una visita que por desgracia nunca se produjo. El rey, para esa ocasión, prefería viajar a través de Alemania, pero Grambela le convenció de que en ese momento el territorio alemán era país de protestantes y por lo tanto hostil. Pero, decía Grambela, si hacía el recorrido por el camino que él le proponía, viajaría siempre por terrenos que le pertenecían, como era el milanesado o el franco condado, o que le eran aliados como Saboya o neutrales como Lorena. Este primer recorrido de los soldados de Alba por el camino que Grambela había aconsejado pasaba por Alexandría, Asti, Turín, el Valle de Aosta, Susa, Chamberí, Franco Condado, los montes de Jura, Nancy, Thionville, Luxemburgo y Bruselas. El tramo más seguro de todo el camino español solía ser el Franco Condado, que pertenecía al rey de España por la herencia borgoñona de los Oros. Franco Condado era también el principal eslabón logístico del camino español después de Milán y se mantuvo muy leal a España hasta que su territorio fuera ocupado a finales del siglo XVII y cuando en España reinaba el infausto Carlos II, al que, como muy bien saben todos, apodaban el hechizado. A pesar de que este territorio mantenía un pacto de neutralidad con Francia, siempre fue muy seguro para las tropas españolas, aunque a lo largo de los años pues no dejaron de producirse roces por el pago de indemnizaciones y alojamientos con las autoridades de los pueblos y ciudades por donde pasaban los señores soldados. La nueva ruta que inauguró el duque de Alba en 1567 para hacer frente a la insurrección de los Países Bajos se iría transformando con el tiempo en un tronco de itinerarios con muchas ramificaciones.
En realidad, constituía un conjunto de vías que integraban varias rutas o itinerarios, una serie de corredores militares que recorrían las tropas de España y por la que regresaban aquellos afortunados cuyos huesos no habían quedado sepultados en las ciénagas flamencas o en las oscuras y frías aguas del mar. Hay que recordar que el camino español venía a ocupar una ruta utilizada desde hacía siglos y que no tenía un uso exclusivamente militar, ya que era usada por los comerciantes desde la Edad Media para llevar sus mercancías desde el Mediterráneo al norte de Europa, y que cruzaban los Alpes por los pasos de Montcenis en invierno y por el Piccolo o pequeño San Bernardo en verano. Pero además de emplearse para el transporte de tropas y mercancías, el camino español servía para mover otro de los elementos fundamentales de la guerra. Me estoy refiriendo al poderoso caballero dinero. Y así fue utilizado por los banqueros de la corona hispana, que viajaban con convoyes cargados de oro y plata desde Génova y Milán para hacer frente a las necesidades de la guerra y para pagar a los soldados en Flandes que tenían la mala costumbre de amotinarse cuando no cobraban. Aunque eso es otra historia que yo creo merece un capítulo. Bien, el tronco más occidental de este haz de rutas que señalan el camino español se iniciaba en Barcelona, Valencia o Cartagena, que era donde embarcaban las levas procedentes de España, o bien en Palermo, Messina y Nápoles, que era desde donde partían los tercios procedentes de Italia. El desembarco se realizaba en Génova, Baia, Savona, Finale, Livorno y otros puertos cercanos de la Liguria, y ahí empezaba lo más difícil. Las tropas para enviar a Flandes desde España por el camino español, reclutadas mayormente en Aragón, Cataluña, Castilla, el Reino de Valencia y Murcia, eran embarcadas en puertos del litoral levantino, desde el Cabo de Gata al de Trevos. Y en muchos casos podían ser puertos muy pequeños, ya que las tropas se embarcaban en galeras, que como muy bien recuerdan todos, eran embarcaciones de muy poco calado, lo que les permitía aproximarse mucho a la costa y facilitar muchas veces el embarque a pie, llevando los soldados, las armas y el hatillo con sus pertenencias en alto, y utilizando únicamente buques de transbordo para el resto de los bagajes. Embarcar más de 150 soldados por galera, que se unían a la dotación normal de la misma, constituía un riesgo notable, tanto para el buque como para la salud de la tropa, por el hacinamiento que facilitaba el contagio de enfermedades y epidemias. Pero sabemos que con frecuencia se sobrepasaba esta cifra razonablemente admisible y se llegaron a embarcar entre 230 y 250 hombres con todo su equipo cuando la necesidad y las prisas obligaban. La duración de la travesía desde España a los puertos de Liguria, contando con mar favorable, solía ser de una semana. Y una vez desembarcadas, las tropas se veían obligadas a marchar rápidamente al milanesado, ya que las autoridades locales de Liguria querían verse libres de ellas cuanto antes. Y eso, que desde los tiempos de Andrea Doria, la República de Génova había abandonado la órbita de Francia y demostró ser una fiel aliada de España, a la que alquilaba sus barcos a muy buen precio, eso sí, y abría sus puertos para la comunicación con las ricas tierras del norte de Italia. Solo al llegar a Milán, los soldados podían descansar bajo techo en los acuartelamientos y en los hospitales militares. Pero ese reposo duraba muy poco, porque el camino todavía era muy largo y la primera etapa obligada incluía Saboya y el paso de los Alpes. Mientras en Saboya gobernó Manuel Filiberto, recordarán todos el vencedor de la batalla de San Quintín, que era sobrino de Carlos V, atravesar Saboya no ofrecía ningún problema. Y lo mismo ocurrió con su hijo, Carlos Manuel I, casado con Catalina Micaela, la hija de Felipe II. La alianza con Saboya hasta finales del siglo XVI permitía que las tropas españolas pudieran pasar los Alpes por Montferrato, cruzando el puerto de Montcenis hasta Chamberí, o bien por el lado del Valle de Aosta, a través del Piccolo San Bernardo hacia
Annecy y el estrecho corredor que bordeaba Ginebra y atravesaba, al resguardo de los calvinistas ginebrinos, el Alto Ródano por el puente de Gressin, que hoy, aunque muy reformado, todavía se encuentra en su antiguo emplazamiento. Una vez cruzados los Alpes, se había el territorio borgoñón del Franco Condado, como ya hemos dicho, pertenecía a la corona y era muy leal a España, hasta que los franceses lo ocuparon a finales del siglo XVII. Y ya desde allí, una vez superados los montes de Jura, se abría el Ducado de Lorena, que había que pasar necesariamente para conectar con el estratégico islote terrestre que representaba Luxemburgo, sin pisar tierras del rey de Francia. Lorena y España se entendieron muy bien durante décadas. El duque soberano, Carlos III de Lorena, también sobrino de Carlos V, era cabeza en Francia de la Liga Católica y pretendiente al trono francés, por lo que precisaba de la ayuda a España, cosa que casi siempre tuvo, hasta que su territorio fuera invadido por Luis XIII y anexionado a la corona francesa. Una vez alcanzado Luxemburgo, las tropas españolas podrían decir que estaban casi en casa, ya que hasta llegar a Namur, Bruselas, la meta final, solo tenían que pasar por el Principado o Obispado de Lyon, que era un punto fuerte de la resistencia católica en el sur de Francia. La marcha de las costas de España o Italia a Flandes era bastante dura aún en tiempo de paz y exigía un gran esfuerzo en el recorrido, pero todas las dificultades se multiplicaban cuando había que atravesar territorios en guerra o conflictivos. En determinadas zonas colindantes con países enemigos, como eran por ejemplo los montes de Jura, en el Franco Condado, amenazado siempre por los hugonotes suizos, o Lorena, emparedada entre la hostil Francia y el palatinado protestante alemán, o por ejemplo Lieja, que con frecuencia se veía sometida a ataques por sorpresa de los rebeldes flamencos. En todos estos territorios, como digo, el grueso de la fuerza, que hasta entonces hacía el recorrido del camino agrupada y con relativo desahogo, se veía obligada a adoptar formaciones tácticas que reforzaran su seguridad en la marcha para poder dar una respuesta inmediata y contundente ante cualquier ataque por sorpresa. La disposición táctica de las zonas de peligro consistía en dividir el grueso de la fuerza en dos divisiones: vanguardia y retaguardia. La división de vanguardia se articulaba situando en primer lugar los mosqueteros formando filas. Detrás iban los arcabuceros y finalmente marchaban los piqueros en formación de 10. Por lo que respecta a la división de retaguardia, se alteraba este orden, de tal manera que primero iban los piqueros, enseguido los arcabuceros y cerraban la marcha los mosqueteros. Esto permitía que en caso de ataque los dos grupos de piqueros se fundieran en uno, quedaban en el centro, custodiando las banderas, y se dejara a los mosqueteros y a los arcabuceros formando mangas en los flancos. En las marchas se atendía también a los retardados, a los enfermos o perdidos, y se perseguía a los desertores, que los hubo. La recogida de estos rezagados y heridos se llevaba a cabo mediante carros que avanzaban a retaguardia y que se encargaban de ir depositando a esos heridos en los puestos de socorro y en los hospitales de campaña, hasta que finalmente podían ser atendidos en los hospitales generales, como eran, por ejemplo, el de Malinas, en Flandes, que en aquella época contaba con 330 camas, o el de Alejandría en el Milanesado. En cuanto a los desertores, se encargaba de su captura a los cuadrilleros a caballo del Barrachel de campaña, que era quien mandaba los alguaciles del ejército, una especie de policía militar de la época, y que solía reclamar con insistencia a quienes conseguían escapar y refugiarse en otros estados. Por lo regular y en circunstancias climatológicas normales, las expediciones militares por el camino español tardaban unos 48 días en cubrir la distancia entre Milán y Namur. Pero ese tiempo podía ser rebajado notablemente cuando la necesidad lo exigía. Por ejemplo, en febrero de 1578, una columna mandada por el maestre de campo Lope de Figueroa, en cuyo tercio sirvió Miguel de Cervantes, como todos recordamos, tardó tan solo 32 días en hacer este recorrido.
1.300 kilómetros. Y hubo otras expediciones que lo hicieron en menos de 40. Para el control efectivo del avance, las unidades de marcha no superaban nunca los 3.000 soldados. Y antes de cada expedición se enviaban comisarios desde Bruselas o Milán que negociaban con las autoridades de los diferentes países del recorrido los víveres, el forraje y los medios de transporte que debían ser suministrados y a qué precio. Estos abastecimientos corrían a cargo de ascentistas, que eran los responsables de proveer los suministros mediante contratos con las autoridades locales en los que se estipulaban las cantidades, el precio y el modo de pago. Para el alojamiento, que provocaba muchos problemas cuando la tropa se desbandaba o estaba hambrienta, los furrieres de las compañías distribuían unos vales en los que se indicaba el número de soldados que debían pernoctar en cada casa. Y luego, cuando las unidades reanudaban su marcha, los propietarios de esos alojamientos presentaban los vales al recaudador de impuestos local y unas veces, las menos, pagaba en el acto y otras lo hacía a cuenta de tasas o gabelas pendientes. Las prisas por llegar cuanto antes al destino final obligaban con frecuencia a acelerar el ritmo de las marchas. A veces, en circunstancias durísimas, con temperaturas que rozaban los 20 grados bajo cero en las zonas alpinas, y con los señores soldados provistos de indumentarias inadecuadas. Además, habría que añadir a todo esto que las grandes regiones alpinas despobladas obligaban a las acampadas nocturnas improvisadas en los terrenos de fango y nieve, que la escasa alimentación incitaba al robo de pasada en los huertos y en las granjas, y que las enfermedades hacían estragos en la tropa. Todo lo cual, unido a las deserciones y a los accidentes, pues daba un gran porcentaje de errores, y hacía que los soldados llegaran con frecuencia a Namur, flacos y desfigurados, como escribía un cronista de aquella época. El lado positivo de todo este cúmulo de padecimientos y peligro que suponían las expediciones por el camino español, hay que verlo en el hecho de que constituían una escuela de milicia que imprimía carácter a quienes conseguían terminar su marcha y alcanzar el destino final de Flandes. Era como una prueba de fuego, como un rito de iniciación guerrera, y la mejor forma de curtir a unos soldados que deberían soportar y soportaban penalidades y privaciones sin cuento en la dura guerra de los Países Bajos. Como todo en la vida, el camino español conoció su auge, su apogeo y su ocaso. El creciente poderío de Francia, siempre incansable en su lucha contra España y el Imperio de Burgos, y la hostilidad encubierta de Saboya a partir del siglo XVII, fueron limando los eslabones de esa ruta occidental alpina hasta hacerla impráctica. Sobre todo, a raíz del pacto franco-saboyano de 1622, por el que se prohibía el paso por ese territorio a toda la tropa hispana. España tuvo entonces que buscar otro corredor militar desde Milán y lo encontró a través de los valles de la Engadina y la Valtellina, desde los que se accedía por los Alpes Dolomitas, el paso del Stelvio al Tirol austríaco. Y ya desde ahí, cruzando el Rin por el puente de Breixas en Alsacia, se alcanzaba Lorena y luego Flandes. Pero Francia no se conformó y siguió apretando el muro. La ruta de los Dolomitas también quedó cortada cuando Francia invadió la Valtellina y Alsacia. Aunque el golpe definitivo fue la ocupación de Lorena por Luis XIII en 1633. Lorena era la encrucijada donde convergían todas las rutas del camino español antes de pisar Flandes. Cuando se perdió, se hizo imposible el traslado de tropas desde el norte de Italia y el camino español dejó prácticamente de existir. Todavía ya la desesperada, España intentó seguir llevando sus picas a Flandes por mar desde los puertos de Galicia y en Cantabria. Pero la derrota en 1639 de la flota mandada por el almirante Oquendo en la batalla de las Dunas, cierto,
de mayor relevancia estratégica que la de Rocroi, que se llevó toda la fama, con esta derrota, como digo, se acabó también con esta última paz. Cuando la alianza de Saboya con Francia cortó en 1622 la posibilidad de pasar por el Franco Condado, la única alternativa que quedaba abierta era la de la Valtelina, el amplio valle que une el norte de Italia con el Tirol austríaco. La diplomacia española tuvo que emplearse a fondo para mantener abierto este estratégico corredor que dominaban los terratenientes protestantes grisones, señores de la Valtelina, cuyos intereses eran cambiantes y unas veces estaban a favor y otras en contra de dejar pasar a la tropa hispana. Desde el lado italiano, la Valtelina estaba protegida por el fuerte de Fuentes, en el extremo norte del lago Como, una imponente fortaleza, cuyos restos todavía se conservan, que fue construida en el año 1606 por el entonces gobernador español del Milanesado, don Pedro Enríquez de Acevedo, conde de Fuentes de Valtepec. Este fuerte dominó el lado sur de la Valtelina durante mucho tiempo y nunca fue conquistado. En cuanto al conde de Fuentes, fue uno de los personajes claves en la historia del camino español, a la vez que un zagar diplomático. Como escribiera sobre él el sacerdote e historiador italiano Vittorio de Sini cuando decía: observábase que el conde, sin desenvainar la espada, había hecho más en pro de la corona católica que el duque de Alba, otros capitanes y ministros de España con la violencia de los soldados. Y es que bajo el gobierno dubitativo de Felipe III, el conde de Fuentes decidió hacer uso de su propia iniciativa y renegociar el tratado de amistad con los cantones católicos de Suiza, que terminaron por autorizar el paso de las tropas españolas hacia arriba. Pero donde el conde de Fuentes dio más claras pruebas de sus dotes fue en la partida mantenida por él solo contra Francia, Venecia y los Grisones en la vertiente de los Alpes rétoricos. Gracias a su empeño y a su visión estratégica, se construyó en un tiempo récord esa auténtica fortaleza de la que estamos hablando, enclavada en los Alpes, en un momento históricamente crítico, cuando los Grisones se habían aliado con Francia y Venecia para liquidar el poder español en el norte de Italia. No fueron solo las rutas del Franco Condado y la de la Valtelina las que España llegó a utilizar. También existió otra ruta del camino español, mucho menos recorrida y conocida que las dos anteriores, que atravesando los cantones católicos de Suiza, unía Milán, el sur de Baviera, y continuaba luego por Brescia sobre el Rin en Alsacia. Este tramo suizo del camino español partía de Milán, como hemos dicho, pasaba los Alpes por los pasos del Simplón y San Gotardo, para continuar luego hasta Schwyz y Zug, cruzando el Rin en Wolfsburg, y ya desde ahí seguir hasta Alsacia. La utilización de este itinerario suizo del camino español exigía siempre contar con la buena disposición de los cantones de paso, cosa que solía ser comprada a precio de oro. Al conde de Fuentes le costaba 33.000 escudos de oro anuales este paso. Y habitualmente incluía también la contratación de mercenarios helvéticos, una tropa a la que el conde de Fuentes consideraba cara y no tan buena. Baste recordar la batalla de la Bicocra. Pero la Caspaña tenía que recurrir como un modo de pagar favores. Y ya a estas alturas, para terminar, podríamos hacernos quizás algunas preguntas que yo creo parecen obvias. ¿Por qué hablar ahora del camino español después de tanto tiempo? ¿O qué interés actual puede tener el rememorarlo? Pues en mi opinión, aparte de que podrían enumerarse muchas razones históricas, culturales y hasta turísticas, para la pervivencia de un recorrido que forma parte esencial de la historia de Europa, creo que es importante hablar justo ahora, en este mismo momento del camino. En estos tiempos de crisis, incertidumbre y anemia colectiva, el camino, además de ser una hazaña logística, representa una serie de virtudes vinculadas al espíritu militar, al patriotismo, al esfuerzo en la defensa de unas banderas
hicieron ondear la idea y el nombre de España en toda Europa. El camino es un ejemplo, una luz que deberíamos cuidar porque ilumina nuestro mejor pasado y porque atesora el recuerdo de nuestras mejores hazañas como nación, una nación que representó un papel descollante en el mundo y cuya memoria, con sus luces y sus sombras, deberíamos tener el deber de preservar para las futuras generaciones de españoles. Y esto es todo por mi parte. Reitero que para mí ha sido un verdadero honor estar hoy aquí. No encuentro mejores palabras para despedirme de todos ustedes que las que pronunciara el emperador Carlos I cuando partió a la conquista de Orán al despedirse de todos los españoles. Quedad con Dios, que en mi corazón os llevo. Muchas gracias a todos. Para desfacer el eterno dilema que tenemos el coronel Valero y yo, bueno, y con todo respeto, ya los generales Antón Gavari, el coronel de la calle, el coronel Vivero, mucho más, y el Conrado con más tiempo y más antigüedad que yo en la región, pero es pica o alabarda. Ese es el problema de las armas del emblema de la legión: pica, ballesta y arcabuz, nombre que quiere llevar, si conseguimos sacar adelante, la revista que en su día publicará la Fundación Tercer Extranjero. Siempre hemos discutido cómo se nos entregaron las alabardas en su momento, cuando vino el rey a Málaga a recibir a la ocupación Málaga. Nombre, a pesar de que tenemos aquí a nuestro concejal, que paseó la legión también por Bosnia y Herzegovina de la mano del coronel Forzo. Entonces el rey vino a recibir a la Canaria, perdón. Málaga fue el príncipe. Regaló a las unidades de la legión las alabardas, pero nosotros defendemos que es pica, y a mí me ha quedado claro por las armas que llevaban nuestros ancestros, en este caso los tercios de Flandes, de Copa. Pica o alabarda. Por alusiones. Lo que no se puede negar es que lo que lleva el emblema de la legión es una alabarda. Eso no se puede negar. La pica era, como se ha visto en la fotografía, muy larga, no tenía el hacha, digamos, que tiene la alabarda, y la alabarda era el arma de los sargentos, que la llevaban en el contexto. Ahora, esta discusión la resolvió muy bien el general Fontel. Dijo, eso es una pica mal pintada. Y ahí se terminó la discusión. Es justo lo que acabo de decir. La pica es un arma defensiva, un arma del infante que puede ser un pica seca, es decir, solamente con su pica y nada más, o bien puede ser un pica, o bien puede ser un coselete, que es alguien que lleva una coraza también. Pero no son piqueros, es el arma que era de la infantería de ese momento. Pero no son piqueros. Lo que ocurre es que los sargentos, como bien han dicho, los oficiales en este caso, los sargentos eran los oficiales, aparte de las Pérez, llevaban una alabarda. La alabarda es un arma defensiva, también por supuesto, pero también es un arma de mando, que se ponía que era un signo de mando. La alabarda es mucho más corta, la pica llegaba a tener hasta casi 5 metros. ¿Hay modelos de picas más cortos? Sí, los suizos, que tenían 4 metros, pero todos pasaban los 4 metros. La pica era un arma muy... Lo que conseguía era alejar la punta unos 4 o 5 metros de la persona de uno. Todos hemos conocido cómo los romanos combatían con el glatis, que era algo muy corto, que se valían del escudo y asomaban por encima del escudo de glatis. El soldado de aquella época, a partir de los piqueros suizos, utilizaba la distancia. Y sobre todo le valía muy bien para luchar contra la caballería. Si un escuadrón de piqueros conseguía formar una red de picas de 300 puestas así, a 4 metros de ellos, el caballo tenía que pararse. Pues es su arma más. Para luchar contra otra infantería que viene en armada de picas, la cosa era un poco más complicada, porque ahí se producían muchos enredamientos de picas unos con otros. Estamos hablando de compañías completas, de 100 y pico hombres, contra otros 100 y pico. La alabarda, repito, era un arma que, como
cuchilla parece una lanza pequeña, parece una pica pequeña, y ahí también hablamos de esa discusión, pero no nos olvidemos que alabarda también podía ser partesana o cuchillo de trinchera, es decir, una modalidad de ese mismo tamaño que servía para verdaderas maldades. Una partesana era como una alabarda con pinchos a los laterales, de modo que si se fallaba el pincho, quedaban los laterales para poder corregir el error. Luego, la respuesta es clara. Los picas eran armas y las alabardas eran armas de los... Muchas gracias. Ya podemos ir más tranquilos que no es. Bueno, seguiremos. Donde utilizamos todavía poner una pica en Flandes, la referencia cuál es el coste económico que tenía poner la pica en Flandes o el esfuerzo inmenso que acaba de explicar el método de poner una pica en Flandes. ¿En qué sentido tiene históricamente esa frase que seguimos utilizando como se puede citar? Hemos oído como el tercio de Figueroa tardó 32 días en llegar desde Milán a Namur. Él llevó los 4 tercios viejos y se llevó a 10.000 hombres. 4 tercios viejos. Lo que quiero decir con esto es que las... ¿Cuál era la pregunta? Económico o de La indicación era desde el rey hasta el último. Quiero decir, cuando se producía una necesidad de tropas, recuerdo, el gobernador de Flandes era a la vez el capitán general. Él es el que determinaba la necesidad y imponía lo que él prefería respecto a que le enviaran tropas. A partir de ahí, el Consejo de Estado de España, de la Nación, se ocupaba de resolver esa necesidad. Y la resolvía mediante una leva, con los procedimientos que hay, y hacer que esas tropas fueran transportadas a Flandes, o bien directamente o bien mediante un relevo de los que estaban en Italia. Da igual. Pero fíjense, ya ha implicado al rey. Es una decisión real, porque tiene que tener dinero. A veces está unido a la llegada de la flota de Indias, que era la que administraba el dinero necesario para poder sostener esa solicitud. Pero es que incluso llegaba más. Y todos hemos oído a una hija de Felipe II casándose con el duque de Saboya, porque de esa manera se obtenía un beneficio y era permitir el paso de tropas. Luego, la verdadera dificultad consistía en que todos los organismos del Estado se sentían implicados en un movimiento de tropas que no era ninguna hazaña por sí mismo. Vamos a la hazaña. La hazaña consiste en que vamos atravesando territorios que no son propios, son a pie, algunos hacen, por cierto, la de 32 días del maestre de campo de Figueroa se hace en invierno, y no hay autopistas, evidentemente, en aquella época, por lo cual hubo que atravesar los Alpes por encima de la nieve. Eso es una hazaña posible, pero es comparable a otras cosas. O sea, que la hazaña no está en el caminar necesariamente. ¿Dónde está también otra hazaña, por llamarlo así? ¿Cómo se hace que esas tropas estén siendo alimentadas durante todo el recorrido? El señor ha citado que los gobernadores de Milán y de Flandes se repartían el territorio y negociaban la forma en que se iban a producir los suministros logísticos. Y era un negocio que se pagaba, evidentemente. Había cuestiones logísticas como la siguiente. Si yo llevo 300 carros al sur de los Alpes, esos 300 carros no los puedo pasar por los Alpes. Luego tengo que contratar carros al otro lado de los Alpes que me vuelvan a llevar el equipo que no he podido cargar. O tengo que viajar hasta el sur de los Alpes con un equipo determinado y a partir del norte de los Alpes llevar otro equipo distinto que también hay que comprar. ¿Veis que la complejidad de todo esto? Que ya no es el caminar. Lo primero cuesta es caminar. Lo que más costaba era eso. Por eso se dice por poner una pica en plan. Esa dificultad tan grande que exigía que todo el mundo se veía implicado. Y la suerte que no había distintas administraciones y la administración entonces funcionaban un poco mejor, ¿no? Era el término de apostillaban los musoños, que viene de fansoños, de necesitar, era los reclutas, los nuevos, cuando acababan su marcha. Por fin he puesto la mina en Flandes. Que luego se vio corroborada por la obra de teatro En Flandes ha puesto el sol, cuando hace el brindis de los tercios de Capitán Contreras, diciendo, no quise salir de este mundo sin poner mi pica.
todas formas, los soldados españoles siempre hemos estado acostumbrados a andar. La división azul, cuando estuvo en Rusia, le metieron también desde Carnívoro hasta el frente un montón de kilómetros a ver si aquellos tíos aguantaban. Sí, efectivamente. Increíble. El problema no es que estuvieran acostumbrados a andar, era la rapidez con que se movían. Sí. La movilidad táctica que tenían los tercios, que no la tenían. La Academia de 41, la de Logística, hizo un estudio de velocidades de marcha y a los tercios, se dice tercios de Flandes, a los tercios, vayan a Flandes o no vayan a Flandes, se les da se les coloca en segundo lugar. Normalmente las legiones romanas viajaban mucho más prisa, o más tiempo, marchas rápidas y historial, son herederos de esos tercios antiguos y que asistieron a la misa de campaña. Esta capilla está regida, es decir, está regida por la parroquia de Empel. Empel es el pueblo donde existe esta capilla. Esa parroquia, como he dicho antes, es una parroquia católica que mantiene ese milagro como razón de ser de su existencia. Luego, ellos son los que hacen eso. Y ellos parten de un milagro que fue en 1585 y mantienen ese milagro como razón de ser del fervor que deben a la Inmaculada Concepción. Lo curioso del caso es que nosotros no sabíamos que estaba esa capilla allí y que esa parroquia tenía esa dedicación, ni ellos sabían, ni tenían la menor idea de que la patrona de que la Inmaculada fuera la patrona de la infantería española. Ese encuentro es el que ha hecho que todo esto se haya puesto en marcha. Justamente ese encuentro. De hecho, la parroquia esta de Empe todos los años participa en los actos de la Academia de Infantería de la patrona de infantería, en diciembre. Desde entonces. ¿Pero a partir de cuál? ¿De qué fecha? ¿Perdón? ¿A partir de qué fecha? 2007. La primera expedición fue en 2007. ¿Y cómo fue el contacto? ¿Alguien llegó allí y la vio? Claro, una vez que se descubre esta capilla, que sabe que lleva poco tiempo, no lleva mucho, se construyó en 2002, me equivoco, 2002. Había ahora. Bueno, al lado hay un cementerio británico de claro, muy chiquitito, pero lo cierto es que esa parroquia de Empel es la que mantiene ese fervor de la adoración de la Inmaculada. Y no sabíamos que existíamos. Ellos han mantenido ese y además basado precisamente justo en ese. Pero escrito en español, castellano. No, holandés. Ya, bueno, holandés. Sí, holandés. Ahora ya está el español, claro, pero entonces estaba solo en holandés, eran unas placas, un dibujo, y eso es todo. Bueno, en la parroquia, justamente ese mismo dibujo, ese mismo tríptico, en la parroquia, ya en la iglesia mayor, está enorme. Yo quería comentar que hace un par de años yo estuve en Empel, los veteranos aquí de Málaga, solamente de la iglesia holandés, pero lo dijo la misa en castellano. Padre Marc. De la capilla, el Padre Marc es el párroco de esa parroquia, habla algo de español, tiene un equipo, dijéramos, la junta directiva de su parroquia, son muy activos en ese sentido. Ya digo, hasta el punto de que todos los años viajan a Toledo y están durante 2 o 3 días en la calle. Solemos contactar con ellos una vez al año. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce esta expedición y pasan al siguiente año se hace otra, un poco más reducida porque el dinero ya es un poco menor, y otra, los personajes que han intervenido en ella, entre los cuales está Gregorio, van teniendo diferentes destinos. Parece que ese empuje dado desde la Academia de Infantería puede perderse. Y entonces el teniente general, hoy día el teniente general Muro, tiene una idea y es crear una asociación que haga que hagamos que esto sea de forma, que se trabaje de forma organizada y legal. Creamos la asociación, como he dicho al principio, Amigos del Camino Español de los Tercios. Creamos el 10 de mayo del 2011. Al modo de foto de los intocables con su Helios Next, esa foto en la que estamos los componentes de la Junta Directiva, hay una baja, un reconocimiento del vicepresidente entonces, yo con mi baja, el secretario que yo era entonces, ahora ya se ha cubierto con otra persona, pero ahí está la Junta Directiva inicial. Por supuesto, en la sala de los tercios de la Caja de la Residencia Alcázar de Madrid. La Junta Directiva se reúne por primera vez el 10 de mayo de 2011 y se elaboran los estatutos y se hace la cosa oficial, es decir, el Ministerio del Interior la registra como asociación sin ánimo de lucro y está compuesta por socios. Actualmente son 536 socios, espero que de aquí surja alguno más.
536 socios que son los que componen esta asociación. Sin ánimo de lucro, y encima significa que no se paga cuotas, es decir, que tenemos de la mendicidad. Y ahora les contaré en qué consiste lo que vamos haciendo poco a poco. Nuestros objetivos son, lo he puesto así, no quiero también meterme mucho en ellos, ¿no? Simplemente fomentar el estudio y conocimiento. Citamos a los tercios y citamos a Imper. Fíjense que los tercios están bien, pero en cuanto que son caminantes, en cuanto que han participado en el camino español. Los tercios que han combatido en 1650, bueno, pues también son tercios. Nosotros enfocamos más el trabajo hacia el camino, hacia lo que hay antes, durante y después del camino. Siendo protagonistas los tercios. Difundir información, todo lo que podamos lo haremos. Y organizar expediciones. Haremos alguna de ellas después. Escritores como María Navarro Pilar Queral, Fernando Martínez Laínez, Sánchez Toca y Juan Carlos Boyano. ¿Saben? Esta fue más o menos la invitación dada para la jornada de estudio de Córdoba, que hicimos el año pasado. Y esta es una pequeña foto de Toca, en realidad he puesto porque salga el nombre ahí, porque se ve que hemos estado por ahí fuera. Una curiosa actividad, porque fueron 5 conferencias, 2 dadas por españoles, el escritor Fernando Martínez Laínez y un servidor de estos atrevido que se llama, y 3 holandeses. Y los 3 holandeses, uno de ellos era el presentador y tal, y de los otros 2 holandeses, uno de ellos estaba a favor de la presencia española y otro estaba en contra. Uno estaba defendiendo la postura oficial holandesa actual y el otro decía que era mucho mejor que hubiéramos estado los españoles y que esa parte de Brabant se hubiera quedado como Bélgica, todavía bajo el reinado de la monarquía hispánica. Curiosa, pero lo cierto es que en esas tierras algunos piensan que no éramos tan malos, los pasados les gobernaban. Expediciones hemos hecho 3, también una por año. La primera se hizo en Flandes, paseo por Flandes, visita de ciudades como Brujas, Gante, etc. Con ella, la segunda hemos hecho las rutas de los caminos, las rutas occidentales, las del Duque de Alba y aquellas variaciones, y la tercera de este año la hemos hecho por el centro oriental, por el Tirol, etc. Esta, por ejemplo, es una foto del Ayuntamiento de Breda, donde nos recibieron en Breda, de la primera expedición, del paseo por Flandes. Una foto curiosa, porque en el Ayuntamiento de Breda conservan una copia de la rendición de Breda. Algo con mucho y por eso la pongo siempre. Fíjense que llevamos estos uniformes nosotros. Una Niki camiseta escudo, con cierta tirada. La del 2012 se produjo por la ruta del oeste, ya lo hemos dicho, es decir, la ruta más o menos la que siguió el Duque de Alba. Pasamos a Francia cuando se celebró el partido de España contra Italia del Campeonato de Europa. Subimos por el Mont Cenis, que es uno de los pasos por los que pasaba los Alpes. Pasamos por el pequeño San Bernardo, también, pues esto lo hicimos en coche, claro. Y ahí están fotos del pequeño San Bernardo y de la condición del vehículo que llevábamos, bueno, los vehículos grandes. Pasamos por Besançon. ¿Por qué pongo Besançon? Porque ahí vimos el Palacio de Gran Vela. Hemos oído que Gran Vela fue el cerebro del camino, fue el primero que diseñó el primer camino español y se lo ofreció a Felipe II para que lo hiciera, lo que pasa es que luego lo utilizó por primera vez el Duque de Alba. Pero este Gran Vela tiene un palacio en Besançon, donde hay una fuerte también. Durante mucho tiempo estuvieron los españoles, hasta que llegó Luis XIV. Terminamos en Namur, lugar donde, importante porque ahí vivió y murió Juan de Austria. Se supone que su corazón está enterrado detrás del altar mayor de la catedral de Namur, pero esa es su fortaleza superior. Ahí, cuando llegó Juan de Austria, solicitó que los tercios volvieran, porque llevaban casi un año fuera. Y pusimos nuestra pica delante. La foto, vean ustedes que la pica tiene esa altura. Y esta es la capilla por dentro, bueno, por dentro desde la verja de la ceremonia que hacemos ahí es muy sencilla, es cantar en infantería, unas flores, etc. Después de haber asistido a una misa en español holandés. Los componentes de la expedición junto con la parroquia, delante de la capilla. Expedición de este año, la hemos hecho por la ruta este. Hemos salido de Milán, el lago de Como, lo hemos cruzado por el mismo sitio que lo cruzarían los que cruzaron los tercios. Lo tenían que cruzar el lago de Como porque la parte sur pertenecía a Venecia, mucha amistad nuestra. Fuimos por el valle de Valtellina a pasar al Tirol austriaco, de allí al lago Constanza,
y la vuelta por Suiza. De modo que hemos hecho una mezcla de caminos, de diferentes épocas, pero siguiendo un itinerario más o menos parecido. Este es el fuerte de Fuentes, hemos visto ya en la foto anterior. Esta es la reunión con las autoridades de Cólico. Cólico es el lugar donde está ese fuerte. Fíjense el alcalde con la banda italiana. Tuvimos una mañana entera de proyectos comunes. Esta es la subida de Estelvio. Yo, que soy del Pirineo, siempre he pensado que las montañas de mi pueblo eran muy grandes. Error. Esta no. Bueno, no tenemos sede. No tenemos nada de esto. Tenemos sede virtual. Todo tiene que ser internet. No tenemos otra posibilidad de hacerlo. Como fundación, a lo mejor tenemos otras posibilidades. Nuestra página web es la que da información. Está abierta a todo el mundo. La página web es esa que ven ahí. Se llama El Camino Español. No por nada, no que no nos guste de ahí, es que ya estaba cogida esa página cuando hicimos la asociación. Luego no podíamos tener la misma página que otra que ya existía. Lo cual nos vale bien, porque al fin y al cabo lo podrán utilizar también los extranjeros. Esta es la página, supone que esta es la página web. Un segundito eso. Que en la época de los tercios llamaba Monduque, Bosque del Duque. En una conversación que tuve con un señor que manejaba una barquita que daba una vuelta por el pueblo, lo que él me decía es que él se consideraba que había sido conquistado por los holandeses del norte. O sea que la verdad es que nos quieren bastante, aunque parezca mentira, nos quieren porque ellos viven gracias a aquel milagro y a las tercios. No. De esta página que les invito a visitar cada vez que quieran, como mucho, de dos aspectos: la agenda en la que hemos visto, en la que ponemos todas las actividades que hemos realizado con su correspondiente reportaje, y una que quiero mostrarles que se llama Hazte Socio. Hazte Socio, no me atrevo a hacer aquí nada porque se trata de descargar la ficha, una ficha de inscripción que tiene que estar rellena con lo que pasa ahora con los datos de la ciudad. Hay que dar permiso a que los datos puedan ser enviados a los demás socios. Y es una descarga de la ficha, se completa y se firma, es importante. Primero luego se escanea y se manda por correo electrónico. Tengo que poner la misma. Y en la misma ficha también lo dice, ¿de acuerdo? Luego, es fácil ser socio, basta con descargarse la ficha de la página web, rellenarla con un ordenador y enviarla. Bueno, y ya para las redes sociales también tenemos nuestro Facebook también. Nuestro Facebook tiene una página muy parecida, pero bueno, ahí ahora mismo hay 164 seguidores de Facebook, socios y no socios, por cierto. Nuestros proyectos, ya creo que ya vamos a hablar del futuro, vamos a pensar, creo que vean qué es lo que estamos metidos ahora mismo. Nuestro objetivo consiste en hacer 3 presentaciones anuales. El año que viene deberíamos hacer 3, estamos programándolas y las haremos. Hemos hecho hasta ahora 2 recorridos del Camino Español, hemos cubierto casi todo. ¿Pero qué ocurre? ¿Se oye? Sí, sí. ¿Pero qué ocurre? Que las hemos hecho en vehículo. Intentamos hacer una guía que cubra la posibilidad de hacer el recorrido a pie. Para eso tenemos formado ya, lo tenemos creado, un equipo de reconocimiento que dirige, por cierto, Gregorio, que ha hecho ya los trabajos previos de gabinete. ¿Qué nos falta? Dinero. Para poder decirle a este hombre, a este equipo, que se traslade por la ruta y busque caminos. Porque hoy día hay caminos por los que circulaba entonces que hoy día son autovías, eran normales. Se trata de poder hacerlo a pie como Dios manda. Entonces, tenemos esa guía y la tenemos en mente y ya la haremos. Esta exposición itinerante, ahora mismo la llevo un momentito, Itinerarios Culturales Europeos, nuestro proyecto, y un seminario de la Diputación de Palencia. La exposición itinerante. Nuestro proyecto consiste en hacer una exposición de pinturas del pintor Ferrer Dalmau en Madrid, Milán, Besançon, Namur, Sertógenbos y Barcelona. Será por ambición toda la vida. Y dar conferencias aprovechando esas exposiciones. No sé si conocen al pintor Augusto Ferrer Dalmau.
Es actualmente se dice que es uno de los seguidores de la escuela de Cusach. Pinta escenas muy militares, muy reales. He seleccionado algunas, que vean. Región, ¿no? Una federal, regulares también. Yo le tiraba también un poco el tema. Por otra región. Y estas no van a ser de la exposición, claro, porque tienen que ser alusivas al Camino Español. Esta será una de las pinturas nuevas. Esto se supone que es una primicia, pero esta pintura la está ya terminando para exponerla el año que viene. Capitán, picas, ahí ven las picas de pared. ¿Podríamos ver algún oficial la barda? Y este cuadro que es conocido porque es un cuadro que pintó para Arturo Pérez Reverte. Se trata de Corcúa, el perro de Corcúa la llama. Es así el cuadro. Fíjense qué dramatismo tiene este cuadro. Este cuadro también formará parte de la exposición esa que la pasaremos por todos los otros. Aguantando al soldado ciego para que ocupe su puesto. El Consejo de Europa tiene un proyecto o un programa de favorecer aquellos itinerarios que llaman itinerarios culturales europeos. Hasta ahora tiene una lista de 28. Les diré que el primero de todos es el Camino de Santiago. Lo que pretendemos es que el nuestro pueda ser el 30, pero que esté también incluido dentro de un itinerario así denominado por el Consejo de Europa, itinerario cultural. Para eso el proceso lo hemos iniciado ya. Es largo, pero bueno, en Europa todo se hace largo, pero los pasos que se van dando nunca son hacia atrás. Todo paso pequeño que se da hacia adelante se consolida. He puesto 2 fotos nada más, dos publicaciones, pero es el Consejo de Europa con sede en Luxemburgo, un instituto. Y en la Diputación de Palencia estamos preparando en este castillo, hemos hablado del Conde de Fuentes de Valdepero, este es un castillo, vamos a preparar un seminario internacional. Van a participar italianos, esperemos los italianos justamente del fuerte de Fuentes, icónico ahí en la entrada del Valle de Valdepero. ¿De acuerdo? Esos son los proyectos. Bueno, yo creo que hemos apretado un poco el acelerador. Hasta ahora estábamos siempre pensando en que todo lo que sea en España es bueno. Si se fijan estos proyectos, quitando todo lo que está en el extranjero. Y es que llega un momento en que hay que pensar que los europeos también deben de saber qué pasó con el Camino español allá por sus tierras, más que hasta ahora. Así que esto es todo. Háganse socios, por favor, y vean la página web y entren en Facebook. Y háganse también amigos del Camino Español de los tercios en la página de Facebook. Si tienen preguntas sobre la asociación, puedo con mucho gusto. Una pregunta, por favor. Una vez hecho socio, ¿se tendrá información sobre todas estas rutas, expediciones, visitas y demás? Y en su caso, ¿se podrá uno adherir o apuntar a alguna expedición de estas? El procedimiento de comunicación es el correo electrónico. Correo electrónico, cada vez que haya alguna actividad. O bien, hay que tener en cuenta que hay muchos correos electrónicos que queremos compartir. Se financia de la siguiente manera. Pedimos dinero a entidades que incluyen en sus actividades aspectos culturales. Pongamos, por ejemplo, una entidad Casilla, que es la parte militar de la casa, de la empresa casa. Entonces ellos tienen, en sus actividades, tienen la de promover cultura militar, etcétera, etcétera. Y financian algún tipo de actividades muy gratuitas también. De manera que nuestro consejo, por ejemplo, el viaje a Holanda de este año ha estado financiado por una empresa que se llama Iturri. Con ella hemos llegado a un acuerdo, hemos dicho, vamos a ver, 3.000 euros, que nada, por parte, me corrige el tesorero, efectivamente. Parte del viaje lo hemos hecho con dinero, con ese dinero. Ellos han dado un dinero de manera que nosotros nos comprometamos a hacer publicidad de su empresa. ¿En qué consiste? Consiste en los vehículos llevar un cartelito que ponga Grupo Iturri, consiste en una conferencia, antes de empezar la conferencia, decir esto se agradece a la empresa Iturri que ha sido capaz de darnos y apoyarnos. Así de simple y así de morosito, nada más, sin más pretensiones. Y eso nos permite, pues eso, la generosidad de la Fundación Tercios Extranjeros es total, puesto que nos permite venir libres de polvo y paja exclusivamente con nuestras personas para poder explicarles esto. Bueno, estas son nuestras. Lo del año que viene de la exposición itinerante es bastante más ambicioso. Y ahí hemos echado cables a Santander, a Italia,
al Ministerio de Defensa, a GEMI, en eso estamos en la búsqueda de sponsors. Hemos tenido una ayuda también curiosa, pero fue la primera de todas, de Melilla, de la Fundación Gaselec. Ella, la Fundación Gaselec, tiene también unas actividades culturales más relacionadas con Egipto, pero también intervienen en las actividades culturales. Y establecido contacto con él, pues dio también un pequeño dinero y se puso más a fondo perdido. A base de eso. Oficial nada por ahora. Hemos pedido 2 veces una ayuda del Ministerio de Defensa que se da a actividades culturales que promueven pero lo hemos hecho mal por parte de mí. Y entonces las 2 veces nos han dicho que no solamente habían suprimido la ayuda en determinados aspectos, sino que habían suprimido incluso la unidad que la gestionaba. Con lo cual hasta eso nos hemos encontrado nada, por ahí no. En todo caso, era un deber de esta Fundación Tercio de Extranjeros por el nombre que llevamos, por nuestro enlace con la Legión y entroncar con la historia, que ya hemos visto que incluso para nuestro emblema ha aportado los tercios de Flandes, los tercios en general. La institución que tú dices de Relaciones Institucionales ahora cuelga de la Subsecretaría de Defensa y concretamente a la Fundación nos han proporcionado una subvención para la siguiente actividad, a la que aprovecho ya para invitarles, que será el 14 de noviembre en el piso de abajo. Tendremos una exposición de fotografías de Miguel Temprano, el conocido periodista ahora metido en Sálvame, lo cual me ha dificultado que me mandara el pendrive, ya lo tengo con la foto. En el edificio de al lado, sí, sí, me corrige, gracias, Pedro. Ahí van a estar las fotografías que son para exponer sus vivencias con la Legión en misiones en el extranjero. Y la presentación se hará previamente aquí ese día 14 y estará la exposición durante los días que tendremos el triduo de Mena. El 14, 15, bueno, perdón, el triduo es 15, 16 y 17, con el día previo. Y el siguiente, ese sí que va a ser un bombazo, porque vamos a traer a la unidad de música de la Legión y su coro a dar un concierto, al cual también, por supuesto, les animo a que vengan, que esa sí que es nuestra fuente de ingresos más generosa, que es la que nos proporciona la propia Legión, con estos conciertos que será en el Teatro Alameda, 27 de noviembre a las 8:30. Y al día siguiente nos lo llevaremos a Antequera, que será, esperamos, si arreglamos las diferencias que tiene el Ayuntamiento de Antequera con el Obispado, en la Colegiata de Santa María, un marco espléndido para tener ese concierto que nos permite, entre otras cosas, pues tener nuestra casa de acogida, cuyo jefe supremo está aquí, Ávila, que le pidió socorro para que estuviera abajo, para que estuviera con la vigilancia en la puerta. Así, y tenemos pendiente, se suspendió un concierto que íbamos a hacer en el Alcázar de Toledo, pero la lluvia nos obligó a suspenderlo y lo tenemos previsto para el próximo año, y otro en Elche ya también, ya estuve hablando el otro día con el general. Y tendremos también próximamente, aprovechando que está aquí Joaquín Montó, el presidente de la Asociación de Minaturistas Comandante Benítez, se iniciará la exposición en Torremolinos en el Centro Cultural Picasso, creo que se llama así, y además se inaugurará con una conferencia que espero que sea muy atractiva para todos ustedes. Para mí es muy interesante. Me dijeron que era invitado porque va a ser la Legión y el Ejército del Aire. No en vano, el primer ministro del Aire que creó la Legión por orden del jefe de Estado en aquel entonces, Francisco Franco, fue Yagüe, o sea, Yagüe, y organizó el Ejército del Aire, o por lo menos las tropas de los aeródromos, la tropa entera, con la misma estructura que tenían precisamente la Legión en banderas.
Esas son las actividades así que tenemos más inmediatas. Esa es, en concreto, se inicia el 22 de noviembre con la conferencia a cargo de Joaquín Moltó, y luego se mantendrá la exposición de miniaturas dedicada este año expresamente a la Legión y a los tercios. y a los tercios. O sea, que todo está enlazado. Nada más queda agradecerles a todos su presencia e invitarles a todos estos actos y sobre todo que apoyen a la Asociación Camino Español de los Tercios. Muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias, Gregorio, muchísimas gracias a todos. Hay una frase que dicen en la OTAN de los compañeros, dicen, mi trabajo consiste. Se oye mucho mejor el micrófono de Juan. Es una tontería. Mi trabajo consiste en darles una charla. Su trabajo consiste en escucharla. Y nos sentiremos muy felices si terminamos nuestro trabajo a la vez.